Buenas noches a todos. Mi nombre es Edwin Chacón, soy el coordinador del grupo de estudios de Panamá Poético. Hoy, 17 de enero, nos estamos embarcando en este 2022, donde prometimos ahondar un poco más en la filosofía del arte específicamente. Como saben, Panamá Poético está dirigido a la discusión y al fomento de la palabra poética y este año lo queremos hacer desde la perspectiva de la filosofía. Pero no podemos llegar a entender de una vez la filosofía del arte si no conocemos primero los principios fundamentales sobre los cuales se sostiene la propia filosofía. Así que el libro que escogimos, La Introducción a la Filosofía, nos lleva a conocer los diferentes conceptos iniciales de la poesía, perdón, de la filosofía, y de esta manera darnos un pantallazo de qué pensaban los hombres del pasado, qué tipo de construcciones filosóficas ellos hicieron y que reconozcamos en ellos la base de la filosofía actual que se produce en nuestras sociedades. Así que, sin más, nuestro compañero Héctor, todas las semanas va a haber alguien, va a haber uno de nosotros que se anime a compartir un material específico. Antes de hacer la introducción para esta semana, nuestro compañero Héctor nos va a hacer una pequeña presentación del mito de la caverna de Platón. Así que, Héctor, buenas noches, adelante y bienvenido. Buenas noches, Edwin, y a todos. Denme un momentito para que ponga la presentación y ya. ¿Se ve bien? Sí, muy bien. Ok, bueno. Voy a resumirles brevemente en 5 minutos lo que pueda, lo que sería el mito de la caverna o la alegoría de la caverna de Platón. Que, bueno, propiamente esto es más bien, es un ejemplo, es una alegoría, pues. Lo de mito, bueno, tal vez no, habría que, tal vez sí se han metido dentro del imaginario colectivo y por eso se le denomina mito, pero no fue, fue inventado con una intención de dar un ejemplo, pues en realidad no era con una intención mitológica o de algo religioso, en otro sentido. Muy bien. Hay algo bien curioso de la alegoría de la caverna de Platón, que es una de las cosas más escuchadas de la filosofía. Pues alguien que de repente no haya tenido ningún tipo de introducción a la filosofía, de repente le suena el mito de la caverna de Platón, pues. Pero también es una de las cosas más malinterpretadas, pues. O sea, de la alegoría de la caverna se dice que puede representar la religión. Yo por lo menos, yo no soy una persona creyente, pero de repente en el grupo de personas con las que me reúno que tampoco practican prácticas religiosas, de repente dicen que ya salí de religión y salí de la caverna de Platón, pero incluso eso es una contradicción porque Platón mismo era un creyente, pues él creía en sus dioses y bueno, eso puede ser una forma de interpretarla, pero que de repente no era el verdadero significado que Platón quería, pues. Política, de cuando se habla de los partidos políticos, la alegoría de Platón se encuentra dentro del libro de la República, que es un libro que tiene un sentido político, también podría decirse de autoayuda, de cuando por lo menos descubres la autoayuda y quieres ser feliz. La metáfora de salir del closet, esta parte es bastante interesante porque hace poco salió una noticia de unos tesistas que yo creo que en broma lo hicieron, que decían que era una metáfora de salir del closet en Grecia, pues una forma de decirle a la caverna, pues. Lo cual yo creo que en realidad lo hicieron más en sentido de broma, pues porque los griegos en ese tiempo eran unas personas de mentalidad muy abierta y ellos no tenían ningún problema en relaciones homosexuales y eso, o sea, para nada. Así que no creo que haya sido una metáfora de alguien que quisiera salir, que tuviera pena de salir y bueno, entrar a liberarse, pues, no creo. Y bueno, el más famoso es que significa, es una metáfora de la ignorancia, cuando logramos salir de la ignorancia. Y si es así, pues en realidad tiene otro sentido, pues. Como les dije, hay que marcarnos dentro de la República de Platón, este libro grande de casi 10 capítulos, donde Platón establece un tratado político y metafísico. Esta es la parte que siempre se pasa por alto, porque la República es una forma que él trata de plasmar cómo sería una ciudad ideal, o sea, en el aspecto político, pero todo esto encaminado, enrumbado en un sentido metafísico, en el sentido de la filosofía que Platón había concedido. Dentro de la República hay discusiones sobre la verdadera justicia, la verdadera belleza, el verdadero bien, pues, la verdad. Eso es, aparte de ser un tratado político, hay una intención filosófica dentro de la República.
Entonces, como ya les dije, es una propuesta de la ciudad ideal según el punto de vista de Platón, y es una de las primeras utopías. Y el sentido de la república es qué deben hacer los ciudadanos dentro de una ciudad ideal orientados por la filosofía platónica, pues. Y la filosofía platónica siempre se basa en el concepto que sería el orden de las ideas o el mundo de las ideas, pues. La ciudad ideal, según Platón, que podemos ver en la República, está basada de que todas las clases, toda la ciudad se divide en tres clases, lo que serían los artesanos, los guerreros o los filósofos, pues. Hay algo bien interesante que Platón es la primera persona en la filosofía occidental que él concibe que hay un mundo espiritual o que hay otro mundo separado, inmaterial, un mundo inteligible que nosotros no podemos tocar, que es un mundo que se nos escapa. Entonces él dice, cada vez que una persona muere, su alma va a ese mundo y después vuelve a reencarnar a una persona viva. Entonces, cuando esa persona reencarna, dependiendo de qué tan elevado, qué tan cercano a la filosofía, qué tan cercano a la verdad estuvo su vida, él va subiendo en estas escalas sociales, hasta que ya llega a ser un filósofo y rompe con todo esto. Ok. Como ya dijimos, todo está marcado en la filosofía del orden de las ideas o del mundo de las ideas desde Platón. El mundo de las ideas fijas, el orden de las ideas, pues tiene una forma de llamarlo. Entonces encontré este dibujo que es más o menos esto. Okay. Platón concibe que esta realidad en total está dividido en dos partes. Una parte física, que es la que nosotros tocamos, con la que interactuamos, una parte donde las cosas perecen, donde las cosas se degradan, y este es el mundo sensible. Okay. Es el mundo del devenir, de lo que decae, donde están los entes, las personas, las cosas que podemos tocar. Incluso están las ideas que no son verdaderas, las cosas que nosotros imaginamos. Nuestras opiniones están en este mundo. Pero él concibe que hay otro mundo más allá que él denomina el topos uranos. El topos uranos se traduciría como la tierra celestial. En ese mundo más allá están las verdaderas ideas, o sea, lo que él concebía era que por lo menos, si yo tengo una opinión de que por lo menos la computadora que tengo es una computadora bonita, la computadora es bonita en función de que por lo menos ella participa en una idea, un concepto fijo, incambiable, eterno, que es la idea de belleza, pues. Y mientras mi computadora, otra persona que yo conozco, un animal participe en esa idea, entonces a la gente lo percibe como bella, pues. Y eso es incambiable, pues. Eso no deviene, eso no se extingue. Entonces, en ese mundo también están estos conceptos fijos, están los objetos matemáticos y están las verdades en cuanto a tal. En ese mundo hay verdad, en este mundo hay opinión, hay mentira, hay falsedad, también hay parte de verdad, pero no es toda la verdad. Ok, esta es una parte del inicio, una parte del final de lo que sería la alegoría de la caverna, no lo vamos a leer todo obviamente, pero bueno, más o menos el resumen, y quiero recargar lo que hay más o menos al final, pues, es que la alegoría de la caverna se hace entre Sócrates, digo, Platón tiene esta particularidad que le hacía a sus enseñantes en función de diálogos, pues, y el protagonista de todos sus diálogos siempre es Sócrates. Entonces, en este caso, Sócrates estaba hablando con Glaucón, que posiblemente era el hermano de Platón, pues, pero bueno, no se especifica mucho. Y bueno, tienen esta discusión en la que Sócrates le presenta el ejemplo del mundo de las ideas a Glaucón y le termina diciendo que que él no puede asegurar que todo lo que está pensando es verdad, pues. Pero en este mundo que él intuye que existe, tiene que estar la idea de bien. Eso era una búsqueda socrática por excelencia, la búsqueda del bien verdadero, la verdad verdadera. Sócrates estuvo buscando eso toda su vida y Platón lo heredaba, pues heredó esa búsqueda de cierta forma. Bueno, introduciéndonos en la alegoría de la caverna propiamente, ¿qué es? Bueno, en la alegoría de la caverna, él pone un ejemplo, que hay personas que nacen en una caverna a oscuras y ellos están encadenados desde su nacimiento. Sócrates dice en ese ejemplo, en ese diálogo, que las personas ni siquiera pueden mover la cabeza, o sea, están encadenados y están fijos. Entonces ellos piensan que esa es la verdad. Entonces, si pueden ver en la imagen que se ve, hay una luz, que atraviesa parte de la caverna y hay personas con algunos muñecos que proyectan figuras que se pueden ver desde el exterior. Entonces las personas que no se pueden mover han visto eso toda su vida y piensan que la realidad es esa, que esas sombras que ellos están viendo es el mundo de verdad, pues. Alguien se libera y sale de las cadenas, pues. No explican cómo, simplemente esto es una metáfora, no es algo que está buscando un sentido literario real.
pero bueno, alguien se libera y logra salir. Cuando sale se arrastra, logra subir a la parte de arriba de la caverna, a la parte de afuera, y la luz lo encandila. Queda un poquito encadilado, mareado por un tiempo, pero después se sobrepone y descubre que afuera, todo lo que él creía que era verdadero, todas esas sombras que estaba viendo, todas esas siluetas de elementos, tenían una contraparte real que se veían más, que se veían reales en el mundo de afuera, pues. Entonces él entiende que él y los demás han estado viendo sombras todo el tiempo. Entonces él regresa para contarlo a los demás y bueno, las personas lo rechazan porque dicen que está loco y dice que probablemente terminen matándolo, pues. No dice que lo maten o no, pero dicen que probablemente podrían hasta matarlo. Lo cual es curioso porque en realidad está diciendo que las personas están encadenadas, no podrían hacerlo. Pero bueno, es el sentido de la metáfora, es lo que quiere decir. Y bueno, todo este proceso que hizo Platón que dice Sócrates y que, o sea, es un ejemplo de Platón porque Sócrates es un personaje dentro del diálogo de Platón, él está diciendo, este mundo está dividido en el mundo de la doxa, pues, en el mundo de la opinión, que es el mundo que nosotros vemos como sensible, o sea, la realidad está dividida en el mundo de la doxa y el mundo de la episteme, de la sabiduría. Entonces, en el mundo de la doxa hay conjeturas, hay creencias, pues nosotros imaginamos algo, podemos de repente entender el concepto de por lo menos de que un caballo y lo juntamos con alas y hacemos un unicornio, hacemos una conjetura, una imaginación. Tenemos las pistis, pues que son nuestras creencias en las cuales creemos, pero de repente no tenemos certeza que existen. Pero entonces, en la realidad completa está la parte, el episteme, donde existe el razonamiento, que es una parte más elevada del conocimiento, una forma más elevada del conocimiento. Y al final, cuando logras salir de la caverna, puedes encontrar los objetos en cuanto tal, y lo que tú conoces es porque viste los objetos en cuanto tales. Entonces, ya no estás suponiendo, ya no estás hablando conjeturas, ya viste la verdad en cuanto tal, viste los elementos en cuanto tal. Y todo esto pasa por distintos tipos de filosofías y de arte, pues. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que la persona que hizo todo este recorrido, desde la parte más baja donde veía figuras, imágenes, se imaginaba, hasta donde logra conocer de verdad, donde es la noesis, es el filósofo. Y eso era lo que le importaba a Platón mostrar. Toda la República es un tratado en el cual él justifica por qué tiene que gobernar un filósofo. Platón siempre tuvo aspiraciones políticas, no voy a decir que de repente él quería ser el rey filósofo, el único que existiera, pero él decía, el filósofo es esta persona que conoce esta verdad, que puede llegar a través de su razón a comprender que este mundo está dividido en un mundo inmaterial y un mundo material, pues. Y al poder conocer eso, él es la única persona que tiene la capacidad de gobernar y que debería gobernar. Por eso es importante la figura del hombre que sale y vuelve a entrar, pues. Porque no es una persona que logró este conocimiento y se queda ahí sentado. Él vuelve y trata de salvar a los demás, mostrar a los demás y que tal vez lo maten, lo violenten, pues. Pero siento que el verdadero mensaje de este mito es el hecho de que la persona va a llegar a conocer, pero que ese conocimiento tiene que volver y compartirlo, tiene que volver a la caverna y compartirlo, pues. Y por eso es que el filósofo debería gobernar, pues. Y bueno, esto era todo por ahora. Y bueno, era para que entendiéramos que en realidad la alegoría de la caverna no es un mero planteamiento de que, bueno, la verdad es esta, tú estás fuera de la caverna y la ignorancia es lo otro. No, o sea, es una forma de justificar toda la teoría platónica de que hay un mundo de más allá, un mundo de más acá, y que sí hay cierta ignorancia, pero sí hay un sentido de ignorancia, pero no, es una ignorancia en el sentido metafísico. Y que, por ende, la persona que logra salir debería ser la que gobierne, el centro del gobierno. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por esa clara interpretación de la alegoría de la caverna. Sí, claro. ¿Deseas participar, Miguel? Hola, ¿qué tal? Gracias por aceptarme en el día de hoy. Es un placer conocerlos a todos. Disculpa que salga un poco, bueno, que haya venido un poco tarde, mis disculpas, pero le agradezco que me acepten el día de hoy. Claro, con mucho gusto. Lo que vimos hace poco fue una pequeña introducción que nos hace el compañero Héctor del mito o de la alegoría de la caverna de Platón. Estaré entonces yo compartiendo. Julie,
te abro el micrófono antes de hacer la introducción. Con gusto, adelante. Sí, gracias. Lo que me gustaría es hacer una acotación pues a lo que Héctor había plasmado pues en su presentación. Claro. En lo que él resalta acerca de que hay solamente una verdad, esto más que nada se lleva a través del relativismo, que es la construcción humana y personal, porque en realidad Platón nunca escribió nada sobre él. Él lo que era consciente de su propia ignorancia. Por eso escribió solo sé que nada sé. Y él ayuda a dar pues nuevos conocimientos. En esa época también pues había un auge político y se hacían discusiones políticas y sociales tal cual como mencionó Héctor. Y se formaban pues, se conformaban, perdón, en retóricas y en oratoria, a los más que nada a los que tenían un poder adquisitivo, era a los que podía pues ir dirigido ese maestro, porque él era un sofista. Entonces era un sabio, un maestro ambulante, y más que nada Sócrates se enfocaba en lo humano y lo social. Gracias. Gracias, Julie, por ese entorno social e histórico. Bien, Sí. va mi pantalla en este momento. Por favor, me avisan si la pueden ver para evitar cualquier detalle técnico. Pueden verlo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, excelente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Edwin Chacón. Sé que hay algunas personas que nos están conociendo por primera vez hoy. Introducción a la filosofía, la obra que he seleccionado de lectura. La intención de la misma es que su manera de hablar hacia el lector es como si fuera una clase, como si fuera de un profesor que estemos escuchando sus palabras y nos guía de una manera sencilla por medio de los diferentes conceptos de la filosofía. En nuestro mundo es muy conocida la película Furia de Titanes. Y esa película tiene un elemento interesante porque detalla bastante cómo era la Grecia del tiempo en el cual viene a nacer la filosofía. Y en esta escena, yo siempre le digo el loco, en donde el loco insistía en que se debía sacrificar a la princesa porque habían ofendido a los dioses dejando de creer en ellos y que solamente mediante el sacrificio de esa princesa se iba a calmar la ira de los dioses y el mundo griego iba a poder continuar su vida de forma tranquila. Entonces, partimos de este mundo en donde los dioses son los que están embebidos en la vida del hombre y la vida del hombre depende en su totalidad de los deseos y de las pasiones de estos dioses. Y es un poeta, precisamente, el poeta Hesíodo, el que en su obra Teogonía nos explica el origen del universo y allí detalla la relación de estos dioses, detalla sus pasiones, sus deseos y sus intereses con los seres humanos. Esta obra, la Teogonía, era prácticamente la religión griega como tal, porque no existía una religión, digamos, sacerdotizada. Este era un conocimiento público que las personas creían y practicaban, pero no existía una religión organizada. Y si bien más adelante otro poeta, el poeta Homero, él escribió que los hombres no pueden evitar a los dioses. Es decir, los dioses eran tan parte de la vida diaria de los griegos como lo es para nosotros de respirar y como lo era para ellos también. Era algo de lo cual tenías que tener muy presente todos los días, porque de esa satisfacción que recibían los griegos de ti era que dependía la propia sociedad helénica para existir y para afrontar a sus enemigos. Vamos a ver un poco esta semana de cómo se veía la filosofía dentro de Grecia y de Roma. Luego, cuando avanza un poco más el tiempo hacia el cristianismo, nos vamos a enfocar en dos hombres, en Platón y Aristóteles, y por último vamos a hablar del conocimiento tanto en su origen como en su forma. Aprovecho para decirles que hay una nueva sección en la página web panamapoético.com/filosofía y allí yo voy a estar colocando todas estas gráficas, línea de tiempos, mapas conceptuales, como material adicional para que ustedes puedan reforzar su aprendizaje. También, si ustedes
no pueden asistir a algunas de estas reuniones, con mucho gusto también van a estar disponibles allá para que las puedan ver en diferido. panamapoetico.com/filosofía. Bien, empecemos entonces con Grecia. Tenemos que hablar de Grecia porque precisamente es allí donde surge la filosofía. Pero antes de adentrarnos en la filosofía, debemos analizar los diferentes tipos de conocimiento, porque esto es un concepto que es muy amplio dentro de filosofía, pero quizá para nosotros no es muy común, porque nuestra vida diaria se desarrolla sin tener esa perspectiva de que hay diferentes tipos de conocimientos y cada uno de ellos tienen características, formas que son distintas. Algunos colisionan entre ellos, otros son homólogos, pero es variado. El conocimiento teológico es muy familiar a nosotros, porque se basa en la religión y viene y respeta el concepto de autoridad. Es decir, cuando una autoridad habla, es suficiente para tomar el conocimiento como válido. Este conocimiento requiere de fe de la persona que lo recibe, porque no es un conocimiento comprobable y es también incuestionable, porque como viene de esa autoridad, no puede nadie entonces rechazarlo. Existe el conocimiento filosófico también que nace de la intuición del hombre, se fundamenta en la duda y busca siempre conocer, moverse hacia el conocimiento, y por medio de este pase de la duda hacia el conocimiento se han desarrollado diferentes caminos, como la lógica, los argumentos, y hay muchos otros que se aplican dentro de la filosofía. Nosotros, los que escribimos poesía o los que nos gusta la poesía, estamos hablando de un tipo de conocimiento en sí mismo, que es imaginativo y que no representa verdades, sino posibilidades. Es probable que alguna de esas posibilidades sea cierta o que represente alguna verdad fundamental de nuestro mundo, pero no todo su conocimiento como tal. Nuestro mundo actual desecha muchos tipos de conocimiento porque nuestro mundo está muy dado hacia lo que es útil y a lo que no es útil. Así empezamos, digamos, en el siglo pasado, pero ahora quedamos en lo que produce y lo que no produce. Nuestros sistemas económicos, si tú no le sirves al sistema económico, quedas descartado porque no interesas. Entonces, esas diferentes clasificaciones del conocimiento que se han dado a lo largo del tiempo, es importante conocerlos, al menos para tenerlas presentes, para saber al momento de nuestro filosofar, tener presente cuál es su estructura y cuál es su forma. Hay otro conocimiento, el sentido común, del que tanto se habla, es también una forma de conocimiento, es un conocimiento natural en todos los seres humanos. Bien, filosofía en sí misma es una palabra compuesta porque la sabiduría como tal, la sofía, solo le pertenece a la divinidad, según pensaba Pitágoras, Platón, algunos presocráticos también. Entonces, ellos como sabios no se querían llamar sabios, porque la sabiduría como tal, como la gran sabiduría, solamente es un concepto que le pertenece a Dios. Entonces, ellos prefieren llamarse filos, Sofía, filósofos. La palabra filos es una tradición literal a amor o un ir hacia esa cosa. Entonces, el filósofo, ¿qué es? Es un ser enamorado del saber. Es una persona que va hacia el saber. Es un curioso sin límites y es alguien que sabe que el límite de su saber es cuando llega a la frontera entre el hombre y Dios. Es decir, a partir de allí no puede saber más porque es algo que le pertenece a la divinidad. Entonces, el hombre perseguirá siempre esa adquisición del saber en general, y sabe que jamás lo va a conseguir plenamente porque tiene un límite, tiene una frontera. Así que la filosofía es un conocimiento último y es la frontera entre el hombre y Dios, es hasta donde llegamos nosotros con nuestras capacidades humanas. Entonces, filosofar viene a ser entonces nada más y nada menos que evadir los límites de la ignorancia, y es un camino hacia ese conocimiento último que ya hemos dicho que es la filosofía. Pero la primera ignorancia a evadir es la ignorancia de sí mismo.
en mis lecturas pasadas de historia, me llegué a encontrar con el oráculo de Delfos. Es conocida la historia de que la gente navegaba todo el Mediterráneo, caminaba mucho tiempo, hacía diferentes transbordos, por llamarlos de alguna manera, en diferentes medios de transporte, para llegar hasta Delfos, preguntarle allí al oráculo lo que deseaba y escuchar del oráculo en forma encriptada ese mensaje que venía de los dioses. Es precisamente en este templo, en el templo de Apolo, en Delfos, que se colocaba, tenía una inscripción en la parte frontal que decía Nocete ipsum. Esto está escrito en romano, en griego era diferente, pero era conócete a ti mismo. Y ese es el mandato superior y el mandato último de la filosofía, que el hombre se llegue a conocer a sí mismo en todas sus formas, en todas sus facetas y en todo su pensamiento. Y ese es el trabajo de toda la vida del filósofo, llegar a ese conocimiento último de lo que nosotros somos, por qué somos de esa manera y qué posibilidades tenemos nosotros dentro de este mundo y dentro de esta vida. A forma de línea de tiempo y también a manera de pregunta viene la idea de por qué viene la filosofía a surgir en Grecia y solamente a 600 años antes de Cristo. Porque si vemos un poco más amplia esa línea de tiempo, estamos hablando de que hacia el 8000, 7000 se viene a descubrir la agricultura y se pasa de cazadores a recolectores y pasamos al sedentarismo. Estamos hablando que eso es mucho tiempo atrás. Los primeros sistemas de escritura vienen a aparecer 3000 años antes de Cristo y precisamente por esos primeros sistemas de escritura es que se desarrollan y florecen los diferentes imperios alrededor del año 2500. Pero no es solamente hasta 600 años antes de Cristo que ya viene a conceptualizarse la filosofía y viene a nacer precisamente en Grecia. Pero algo tiene Grecia en particular que no tienen los otros imperios anteriores, los que han florecido muchos años atrás, como por ejemplo el imperio egipcio, el babilónico, y también tenemos a los asirios y a los chinos. ¿Por qué primero en Grecia? Y es porque allí en Grecia se aplicaba una mayor libertad de hechos y pensamientos. Los ciudadanos eran un poco más libres, tanto en su tiempo, en la vida diaria, y en su forma de pensar. Y existía una descentralización del poder. Como sabemos, se implementa la democracia también en un tiempo paralelo en la misma ciudad de Atenas. Entonces estamos hablando de que es una sociedad muy abierta, tal cual había dicho Héctor. Y por esa apertura que hace la sociedad hacia su gente, hacia su pueblo, es que viene a nacer la filosofía porque la gente tiene la libertad de pensar. Qué cosa más maravillosa, ¿no? La libertad de pensar y de crear cosas. Y a partir de allí, entonces, surge todo nuestro mundo. Pero es Tales de Mileto, un filósofo, de hecho, tengo entendido el primero, el que le da ese golpe inicial en el corazón de los dioses en el siglo VI antes de Cristo, porque él buscaba explicaciones naturales y lógicas a los fenómenos de la naturaleza y a los hechos de la vida de los hombres. Todavía en este siglo VI antes de Cristo, cuando había una sequía, significaba que los dioses estaban enojados y había que hacerle un sacrificio, había que contentar con oraciones a los diferentes dioses. Si el pueblo hacía algo mal, venía un castigo o una consecuencia. Pero viene Tales de Mileto y dice, oye, esto no es así. Si hay sequía, es debido a las condiciones del clima. Y viene a aparecer entonces allí es todo este fenómeno filosófico en donde el hombre empieza a buscar y no se contenta con lo que sus sociedades les dicen o con lo que sus superiores les dicen. Un poco más adelante, hacia el tiempo del cristianismo, la filosofía evoluciona hacia el amator Dei, el amador de Dios. El filósofo es visto como un conocedor de Dios. Como dije antes, la definición inicial de filosofía ponía un límite entre el hombre y Dios, es decir, más allá no podemos conocer. Pero en este periodo del tiempo, esos límites se borran y el filósofo viene a ser entonces alguien que se encuentra frente a Dios, intentando conocerle, y esto se manifiesta como un acto de amor. Entonces ya la filosofía no se viene a ver como
es un camino hacia Dios, hacia ese conocimiento último. Ahora Dios mismo es la filosofía. Y aquí viene la figura más importante de este periodo, que es San Agustín. San Agustín escribió: porque todas las causas de la naturaleza están en Dios creador, porque la luz y la verdad del alma racional, buena y honesta no se fundamenta sino en Dios. Es decir, Dios, el filósofo, viene a entrar, por así decirlo, en una especie de unión directa con Dios, y a partir de allí viene él a dar una estructura de cómo funciona la realidad y qué es nuestro mundo, siempre teniendo a Dios digamos, en su centro. Cabe también decir que en este periodo donde la teología se mezcla tanto con la filosofía, de hecho, hay algunos críticos que dicen que la filosofía se subordina a la teología, al hecho de Dios primero, y a partir de allí circunda todo un pensamiento. Es decir, la ven como una filosofía que tiene sus limitaciones porque no se libera de todas las restricciones, sino que viene a tomar la idea de Dios como su idea inicial y fundamental, y a partir de allí sustentar todas las demás. Platón, él tenía una idea de la realidad también, como ya Héctor nos la dijo bastante clara. Su mundo es donde existe, las ideas están repartidas de forma plural en diferentes sitios. Para Platón, ese mundo superior, ese mundo, digamos, celeste, en donde viven las ideas como tal, ellos contienen las formas iniciales de esas ideas. Es decir, allá está lo que es real. Nosotros, los hombres y mujeres, nacemos en este mundo con conceptos de esas formas ideales que existen en ese mundo. Venimos con esas ideas y esas formas, nacemos en este mundo de esa manera. Y este mundo viene a ser algo ilusorio, viene a ser una representación de esas ideas originales, porque es el mundo de los sentidos, que contiene copias imperfectas de esas formas ideales. Y nosotros reconocemos las cosas que están aquí en los mundos. Un ejemplo muy burdo, por ejemplo, los perros, porque los perros son copias imperfectas de ese concepto inicial del perro que vive en el mundo de las ideas. Entonces, todo lo que hay en nuestro mundo es una sombra de esa forma ideal que existe en el mundo de las ideas. Esto es lo que representa la alegoría de la caverna, en donde las personas nacen encadenadas mirando siempre hacia un solo sitio, es decir, una sola forma de ver el mundo, y lo que ven allí son solamente sombras. Y cuando salen, se dan cuenta que el conocimiento representado por el sol viene y los deja prácticamente ciegos durante un tiempo, aturdidos, y luego ven allá arriba que hay aves, hay árboles, y que todas esas cosas son las ideas originales. Entonces, el filosofar platónicamente viene a dividir el conocimiento, tal cual lo mencionó Héctor, en el conocimiento sensible, el que se obtiene por medio de los sentidos, y el conocimiento intelectual, el que obtenemos por medio de la inteligencia. La doxa, que es la opinión, a su vez se subdivide en dos maneras, en fantasía y en creencias. La fantasía es un modo de interpretar esas imágenes que provienen de la imaginación, y la pistis o creencias es un conocimiento de los objetos que usted puede ver y tocar en este mundo. Es decir, por medio de la interpretación de la imaginación y por medio del conocimiento de lo que usted puede tocar y ver en este mundo. Esa es la primera. Ahora, el conocimiento intelectual es la episteme, es la ciencia. Y allí lo divide entonces en la dignoia, que es que tiene elementos discursivos, y la noesis, que tiene el conocimiento intuitivo. Esta noesis es como el deseo último de un buen filósofo. En lo discursivo, la persona aprende a desarrollar premisas, a desarrollar hipótesis, a utilizar su razonamiento para elaborar cosas, elaborar y construir formas. Y en la noesis viene entonces es un conocimiento intuitivo que nos conduce al interior de esas esencias de las ideas, es decir, es el conocimiento último y máximo alcanzable por el hombre. Entonces, la ciencia verdadera es la filosofía, porque nos permite alcanzar las ideas y vivir
el hecho de vivir del hombre es contemplar esas ideas, es decir, que filosofar es vivir. Así lo decía Platón. Y Aristóteles viene a contrarrestar un poquito los escritos y el conocimiento de Platón, y lo que se percibe, lo que se perfila con Aristóteles es el primer método científico del mundo. Y esto es algo interesante, porque a mí me gusta mucho leer sobre ciencia y a nosotros nos enseñan el método científico, ¿no? Que tiene un principio de observación, un principio de verificación y un principio de hipótesis. Pero Aristóteles, en este mismo tiempo que estamos hablando, 600 antes de Cristo, ya fue capaz de crear el primer método científico del mundo y el que se utilizó durante toda la Edad Media. Concluye él que las ideas no tienen tantos modos de existencia, así como decía Platón. Él decía, no, Platón está equivocado. La tanta repetición de la presencia de las ideas en diferentes sitios lo que hace es complicar las cosas. Entonces, si vemos acá en Platón, un caballo que usted percibe en el mundo de los sentidos representa a esa forma de caballo ideal que vive en el mundo de las ideas. Para Aristóteles, los objetos son solamente los objetos y tienen la idea de sí mismos en ellos. Es decir, cuando usted ve un caballo, el caballo lleva en sí mismo esa representación de la idea del caballo, de un caballo genérico, por llamarlo de alguna manera. Y él le cambia el nombre, ya él no los llama idea, ahora él les llama sustancia. Y la sustancia es lo que permanece, lo que posee, lo que tiene, las propiedades de ese objeto. Así que si usted describe un objeto y lo nota que ese objeto sigue siendo, valga la redundancia, el objeto como tal, eso significa que esa es la sustancia de ese objeto, es decir, el principio inicial. Y él divide esas sustancias en dos maneras: las sustancias de sentido estricto y las segundas sustancias. Las de sentido estricto son las cosas que existen en sí misma. Una persona que usted ve, una piedra, un árbol, esa es la sustancia de sentido estricto. Y las segundas sustancias son completamente abstracciones. Pueden ser géneros, pueden ser diferencias. Les voy a dar un ejemplo. Un color, el color blanco, un sentimiento, un concepto, esas ideas abstractas, como podemos llamarle nosotros, son consideradas por Aristóteles las segundas sustancias. Entonces, las cosas que usted no puede separar de esas sustancias vienen a convertirse en su esencia. Y para verlo de una manera diferente, esencia es la cosa que toda realidad debe tener, porque sin ella no sería ya esa realidad. Es la razón de la cosa, lo que le da la razón de ser y de existir y lo que la explica. Y las cosas que usted sí puede separar de esa sustancia vienen a llamarse accidentes, porque usted se lo puede quitar y esa sustancia no se ve alterada. Entonces, esto viene a ser un accidente. Entonces, vamos a darle un ejemplo para verlo de una manera más sencilla. Es un ejemplo de un triángulo. La esencia del triángulo, ¿qué viene a ser? Que el triángulo es un plano que resulta de la intersección de tres rectas que se cortan a sí mismas. Es decir, cuando tenemos tres rectas y entre ellas se cortan, eso forma un triángulo. Esa es su esencia. Porque si le quitamos una recta, ya no estamos hablando de un triángulo. Entonces ya ahí se pierde la esencia. Entonces la esencia es lo que no podemos quitarle. Ahora, un accidente es lo que sí podemos quitarle y no cambiamos esa esencia. Por ejemplo, cuando yo digo que el triángulo es amarillo, si yo le quito el color amarillo, sigue siendo un triángulo. Entonces, esto viene a constituir un accidente. Así que se ve bastante sencillo. O sea, si usted toma un objeto de su realidad, trate de encontrarle la esencia y luego vea qué cosas puede quitarle. Entonces, esas cosas que usted puede quitar son esos accidentes. Ahora, para Aristóteles hay diferentes tipos de accidentes. Hay accidentes de cantidad, es decir, si hay más y le quito unos cuantos, sigue siendo lo mismo. Hay accidentes de cualidad, de lugar, de tiempo, de acción, de pasión, de estado, de situación y de relación. Son diferentes accidentes que podemos encontrar en todos los objetos que usted percibe en la realidad. Ahora, ese principio de la realidad para Aristóteles está basada en dos elementos, en su forma y en su materia. La materia es el elemento determinante
Y para entender ese concepto tenemos un ejemplo de un triángulo. Cuando usted va a dibujar un triángulo, usted tiene una extensión, es decir, el espacio, por ejemplo, el espacio en una hoja de papel. Esa es la materia, porque es un elemento indeterminado, no tiene forma, es lo inicial a partir de donde usted va a crear algo. Entonces, lo formal es el elemento indeterminado, que cuando ya usted dibuja ese triángulo, le puso sus tres lados, ya usted limitó esa materia inicial que era el espacio, usted le dio una forma. Eso viene a constituir la segunda parte de la realidad. Y más allá de toda esta descripción de nuestro mundo con sustancias, con accidentes, Aristóteles viene también a introducirse en el movimiento. Si ya él dijo que la sustancia se puede dividir en esencia y en accidente, y que está constituida con materia y forma, tal cual he dicho, ahora él se pregunta cómo se mueven las cosas. Y él concluye que las cosas se mueven por medio de potencia y por medio de acto. La potencia es la capacidad que tiene algo de llegar a ser otra cosa. Por ejemplo, ustedes y yo en este momento, nosotros no somos filósofos, pero tenemos el potencial de llegar a hacerlo por medio de una preparación. Entonces el acto es ya la plenitud de ese algo que ya es. Por ejemplo, ustedes y yo cuando nos convertamos en filósofos, esa viene a representar el acto. Entonces el movimiento para Aristóteles es una forma intermedia, transeúnte, peregrina, es decir, algo que siempre va del ser, que va de la potencia hacia el acto. Entonces, en una manera de resumen, Aristóteles es muy conocido por las cuatro causas aristotélicas. Y para verlo de una manera bastante sencilla, ya hemos visto las materiales y las formales, pero vamos a repasarla. La material es aquello con lo cual las cosas son hechas. Y tengo un ejemplo de una silla. Esta silla está hecha de madera. Entonces, la causa material de esta silla viene a ser la madera. Ahora, lo formal es la estructura que viene a tomar ese material. En este caso de la silla, lo formal que sería la propia silla, la forma de la que ha tomado la madera y ahora es una silla. Si fuera una mesa, la causa formal fuera la mesa, porque es otro elemento diferente, pero sigue siendo de causa material la madera. Ahora, la tercera causa es la causa eficiente. Y la causa eficiente es aquello o aquella persona que hace la cosa. Si tenemos una estatua, por ejemplo, es precisamente el escultor el que se encarga de hacer la estatua. Entonces, el escultor viene a ser la causa eficiente de esta estatua que yo tengo acá. Y la causa final es el motor que impulsa a la causa eficiente, es decir, al escultor en este ejemplo, que lo mueve hacia su destino y hacia su intención. ¿Y cuál es la intención del escultor con esta estatua? Obviamente es crear la estatua de una idea que él ya ha concebido por medio de la causa formal y con unos materiales que él ya ha reunido utilizando la causa material, valga la redundancia. De esta manera, Aristóteles llega a interpretar nuestra realidad, a ver sus orígenes y a ver todo el proceso que tiene detrás un objeto que es propio de la misma. Esta noche, como solamente nos vamos a introducir a la filosofía por medio del filosofar como tal, me gustaría que intentemos o que hagamos un ensayo de ese ejercicio de la filosofía. La primera pregunta es si en su vida diaria duda usted de su mundo, de su constitución, de su propia vida y de la realidad. ¿Y qué potencial tiene la duda para el desarrollo de nuestra civilización? Queremos enfocarnos en la duda con esta primera pregunta. Con la segunda es, ¿por qué quiere el ser humano huir de su ignorancia? ¿Qué nos motiva a huir de nuestra ignorancia? ¿Y qué recursos tenemos en nuestro mundo actual para ir hacia el conocimiento? Como número 3 es, ¿qué cabida tiene el conocimiento filosófico en nuestro mundo actual ante el enorme avance del conocimiento científico y de la propagación del conocimiento teológico? Y por último, ¿qué importancia tienen los modelos platónicos y aristotélicos para hoy? Está bastante pesada esta selección de preguntas que hice, pero así es la filosofía. Tiene la intención de hacernos indagar, de hacernos buscar,
de llevarnos a nuestros límites de nuestro propio entendimiento y de esa manera construir algo que es útil en nuestro mundo. Así que abro los micrófonos con la primera. En su vida diaria, ¿duda usted de su mundo y qué potencial tiene la duda para el desarrollo de nuestra civilización? Los que deseen intervenir, por favor, solamente levantar la mano y les doy el pase para que den su opinión. ¿Cuál es el potencial de la duda en nuestro mundo? ¿Quién se anima a comenzar? ¿Quién dijo? María T. Creo que María T. María T, que me voy a atrever porque dudo que lo haga bien. Ajá, ok, perfecto. Ya ahí va, ya ahí va. Estoy dudando de verdad que cada vez que tengo dudas, yo me atrevo. La duda permite siempre, creo que es un potencial humano y la primera semilla para crear conocimiento. En la vida diaria, vamos a hablar de la poesía, pues, que es lo que nos está uniendo de alguna manera, dudar del hecho creativo de lo que tú haces e inclusive dudar de que te llamen poeta, porque es demasiado amplio y grande ese concepto, tal como lo estamos viendo, porque la poesía cae dentro de la propia, dentro de una de las categorías para adquirir conocimiento. Imagínate tú lo poético. Así que yo dudo realmente de que la duda no sea parte de quien quiera conquistar el conocimiento. En mi vida diaria creo que dudar es bueno. Mariate, muchísimas gracias por su intervención. Y eso es algo interesante de la filosofía. Cuando estudiamos los conceptos, luego nos preguntamos, ¿pero por qué el concepto? Es decir, siempre hay un detrás de lo que ya creemos que está detrás. Y eso es precisamente el enfoque que usted ha utilizado. Julie, adelante. Bueno, sí, yo creo que como seres humanos nosotros lo cuestionamos todo. O sea que duda a diario la tenemos en nuestra vida. ¿Por qué lo hacemos? Pues por tener una actitud crítica sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es buscar la verdad. Gracias. Muchas gracias, Julie. Vivi, adelante, puedes activar tu micrófono. Hola. Ok. Yo fui la que pedí por las preguntas, pero yo necesito siempre una guía. Bueno, ok. ¿Duda usted de su mundo, de la constitución de su propia vida y de la realidad? Primero hay que ver qué es el mundo para cada una de las personas, ¿no? Entonces, yo creo que desde allí partiría mi primera duda, de la cual creo que es la que me va a dar la oportunidad también de conocerme, aunque también había dicho otro filósofo que para conocerme a mí tiene que ser por los ojos de la otra persona, ¿no? Entonces, ¿qué potencial tiene la duda para el desarrollo de nuestra civilización? Yo creo que es el hecho de conocer, de saber, de preguntar, de experimentar, de descubrir, de hacer muchas cosas. Yo creo que de allí parte la duda y ese es uno de los beneficios principales, no solo como personas, sino para nuestra sociedad en sí y para nuestro desarrollo y crecimiento, porque nos da la oportunidad de experimentar otras cosas, de crear otras cosas, de romper además de esos paradigmas, viejos paradigmas que nosotros tenemos. Ok, ¿por qué quiere el ser humano huir de su ignorancia? Vivi, disculpa No que le interrumpe. Lo vamos a hacer de pregunta por uno por pregunta. uno. Sí, uno por uno. Sí. Perdón, me fui. No te Ok. preocupes. De hecho, ahí tienes la pregunta 2 para que vayas pensando ya qué te gustaría decir. Entiendo de su razonamiento que la duda es como un motor que permite la evolución propia de tanto de la persona visto de forma individual o de las sociedades en forma grupal. Claro que sí, porque ¿qué es la sociedad en sí? Es un conjunto de personas, así que hay que cambiar uno para cambiar la sociedad en sí. Excelente, Gracias. Vivi.
Rachel, gracias, Vivi. Pues ya puedes activar tu micrófono, Rachel, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, yo considero con la primera pregunta, ¿por qué dudamos del mundo, de nuestra constitución y bueno, de todo? En realidad es porque pienso que es muy importante que a medida que vamos creciendo nunca vayamos a perder la capacidad de asombro, de cuestionarnos, de seguir interesados, de ganar sabiduría. Y pues porque también necesitamos encontrar respuestas sobre quiénes somos nosotros, por qué estamos aquí. Entonces siempre, o sea, es importante plantearnos esas preguntas y buscar nuestras propias respuestas. Excelente, Rachel. Como búsqueda de respuestas individuales. Muchas Miguel, gracias por mi apellido. con gusto. Sí, Miguel, adelante. Aquilos. Hola, hola, ¿qué tal? Miguel Ángel, sí. Gracias. Bueno, pasa que la duda forma parte de ti. Es como ser humano, dudar es parte de ti, que dudes sobre algo. Lo bueno de dudar es que automáticamente te activa tu sentido de querer saber más, de tú querer saber por qué, el por qué esa duda. Y una vez que tú resuelves la duda, le haya sentido a las cosas. Es que al final, para los filósofos, o sea, al final, bueno, a mi forma de verlo, todas tus preguntas, todas tus dudas y esa respuesta que recibes, al final lo que te lleva a darle sentido a las cosas. Quieres saber para darle sentido a algo, así que por supuesto que es muy importante dudar de lo que sea. Gracias. Ha dicho algo interesante, Miguel, la búsqueda del sentido. Claro. Yo creo que como seres humanos yo a veces he pensado que tenemos una necesidad, a veces hasta un poco patológica, de buscar un sentido y de un porqué de las cosas. Y eso tiene que ver mucho con la pregunta 2, pero no me quiero pasar hacia allá sin antes darle la oportunidad a los demás. ¿Alguien más desea explicarnos o desea filosofar un poco sobre el principio de la duda y su aplicación en nuestro mundo? ¿A alguien más le gustaría intervenir con esa pregunta? Bien, si no, pasamos entonces a la 2, que está muy en relación con la primera. La pregunta número 2 es: ¿por qué quiere el ser humano huir de su ignorancia? ¿Y qué recursos nos provee nuestro mundo actual para ir en búsqueda de ese conocimiento? ¿Por qué necesitamos huir, o por qué queremos siempre huir de esa ignorancia? No sé, Miguel, ¿tienes la mano alzada o es otra? De Puedes hecho, sí soy intervenir. yo. Dale, puedes Es que me gustó, intervenir. es No, que no, me gustó adelante. tanto la pregunta que me la puse. Ok. Adelante. No, ahora, es que para un ser humano, cuando vives, o cuando realmente vives, tú quieres saber eh, qué tiene sentido a todo. A ver, si me gusta un helado de chocolate, yo quiero saber por qué me gusta. Sé que me gusta, pero yo quiero saber por qué. Y una vez que yo sé por qué, eso me crea una paz interna. A veces para ti el saber por qué de las cosas, entenderlas, te ayuda a dos cosas. Una, a que la quieres, precisamente porque ahora la entiendes. No es lo mismo de repente crear algo que tú no entiendes. A veces tú dices, quiero entenderlo. Es como, ¿por qué hay tantas estrellas en el cielo? ¿Quieres entender por qué? Y una vez que lo entiendes, terminas amando eso porque lo entiendes. Entonces, eso es parte de lo que hacen esto. Entonces, discúlpame. Entonces, eso es parte de lo que uno hace. Definitivamente que, y eso es importante. Muchas gracias, Dios. Miguel, has dicho algo interesante, que eso te permite, el entender, te permite relacionarte con ese objeto o con ese algo de la realidad, y te permite llegar a amarlo. Eso es un concepto muy interesante. ¿Alguien Sí, más, claro. ah, ¿alguien más desea dar su interpretación de por qué quiere el ser humano siempre huir de su ignorancia? María T. María T, adelante. Bueno, yo creo que en principio no creo que
Creo que cuando el ser humano empieza su evolución, los niños, esa pregunta va para todos los niños, porque cuando se es niño es natural, es naturaleza humana querer salir, huir de la ignorancia. Pero luego que somos adultos, no todos queremos salir de nuestra ignorancia. El ser humano allí pasa como la filosofía en sí mismo. O sea, no todos los seres humanos queremos salir de nuestra ignorancia. Esa es una verdad, entre comillas. ¿Por qué razones? Eso es para filosofar y debatir, conocerlo. El hecho de que cuando un ser humano quiere huir, porque la palabra huir es así como que, bueno, me voy de esto que... Mariate, creo que le perdimos el audio. Nos avisa si... Tú no me estás oyendo. Ahora Tenía sí. el micrófono silenciado. No, no, sí, ya, Oye, ahora sí. disculpa, oye. Se me fue toda la inspiración. ¿Hasta dónde me oyeron? Sí, le escuchamos hasta cuando nos dijo el hecho de huir. Ok. Ajá. Me refería que, pero se oyó lo de los niños. Sí, soy yo lo de los niños. Sí. Quedó en lo de los niños y después que éramos las personas adultas las que no queríamos huir de la ignorancia. No, que no todos los adultos queremos huir de la ignorancia. Creo que esa es una pregunta como doble manera de responder, porque si todos quisiéramos huir de la ignorancia, nuestro mundo sería otra cosa, no sería lo que somos, pienso. De hecho, es así. Sin embargo, las personas o los grupos de individuos, de seres humanos que andamos en una búsqueda, en un buscar las razones, como lo decía el compañero, de lo que nos gusta, de por qué no nos gusta, o de revisarnos, vuelvo y lo hilvano con la poesía. La poesía por eso a veces es como catarsis y para el ser humano, porque es un poco explicarte y huir un poco de la propia ignorancia para conocerte a ti mismo, que es al final, creo yo, la principal meta que uno tiene como ser humano. Y con respecto a los recursos que ahora nos dan, bueno, imagínate tú la tecnología cómo nos ayuda, claro. Si no tenemos un pensamiento crítico, puede ser un arma de doble filo. Excelente, María. Listo, gracias. Ha dicho algo muy, muy, muy importante y es que es algo intuitivo cuando somos niños, ese hecho de curiosear, de buscar y de conocer. Es natural. Yo creo que como adulto sigue estando ese deseo de curiosidad, pero está redirigida hacia otras cosas, hacia las cosas que solo nos llaman la atención al final. Por ejemplo, yo puedo conocer gente muy interesada en verse 6 temporadas de una serie en Netflix, gastarse 2 semanas para ver quién es el asesino o quién es el malo, pero hay otras cosas que no le interesan. Por ejemplo, por saber qué pensaba Platón o Aristóteles, por así decirlo. No, de repente no le llama mucho la atención. Entonces yo siento que sigue existiendo un principio de curiosidad, pero con prioridades diferentes, no hacia el conocimiento de un mundo general y global como en la infancia, sino más bien ya a cosas muy puntuales en la adultez. Rachel, adelante, puede abrir su micrófono, con gusto le escuchamos. Muchas gracias. Bueno, aquí yo quería comentar acerca de algo que comentó Marité y me gustó mucho el que mencioné cómo los niños sí tienen la capacidad de asombro y muchas veces cuando ya crecen los adultos la pierden porque para un niño llega a ser algo completamente nuevo el día en que entiende qué es la luna y por qué está ahí o las estrellas y en el día a día nosotros ya como adultos que lo entendemos, lo vemos como algo tan cotidiano que nos deja de asombrar muchas cosas porque lo tenemos todos los días. Nos aferramos muchísimo a lo cotidiano. Y bueno, también quería mencionar referente a las herramientas. Considero que la historia es una gran herramienta para poder sacarnos de nuestra ignorancia.
Excelente, Rachel, la historia como elemento para perpetuar los hechos del pasado y traerlos al presente también es una herramienta interesante. Nos comenta en el chat Liz Tejera otra perspectiva de esta pregunta y que también es interesante. Ella nos dice que el escritor Baroja decía que el hombre ignorante era feliz y entre más se curaba de ella, es decir, de la ignorancia, más triste vivía. Es decir, entre más conocimiento la persona adquiere, se llega hacia a desarrollar cierta tristeza. Y esto es un punto de debate también que he escuchado en otras maneras de decirlo también, en que esa búsqueda de conocimiento, entre más sabes tú cómo funciona el mundo y la vida, más te desilusionas de ella. Porque si no sabes, si estás en ignorancia, eh, de repente no conoces lo que hay detrás, no conoces sus causas y te limitas simplemente a disfrutar la vida. Es decir, no te metes en todo este mundo de conocer, de la filosofía, no vas hacia ese conocimiento y sin ese conocimiento puedes vivir feliz y tranquilo durante toda tu vida, lo cual es muy posible. Hay mucha gente haciéndolo. Eh, pero yo creo que, y entre mis meditaciones del pasado, lo que yo recuerdo o lo que he pensado en cuanto a esto es que la persona que se atreva a adentrarse hacia el conocimiento, hacia el origen de las causas, tiene que estar preparada de muchas maneras y no solamente enfocarse en una cosa, sino procurar un conocimiento sistémico de la existencia y de la vida que le permitan manejar ese conocimiento y todavía manejar el control, tener el control de su vida. Es decir, si tú vas a ir hacia el conocimiento, tienes que estar preparado de lo que puedes encontrar allí. De repente te cambie tu estructura de vida, te cambie tu estructura de cómo ves el mundo, o te cambie tu estructura de lo que es la propia familia, por así decir. Entonces, si eres capaz de manejar ese conocimiento, de tomar las riendas de ese saber, perfecto, adelante ve, para que no te ocurra lo que decía el escritor Baroja, de que te encontrabas con un conocimiento que te podía desmoronar toda la forma como ves la vida. Creo que continúa Vivi, adelante, puede activar su micrófono. Listo. Ok, yo estaba pensando, pues, en cuanto a ignorancia, en cuanto a huir, ¿qué significaría huir? ¿No? Yo creo que eso va a depender de cada persona, porque realmente, ¿quién no es ignorante? Yo creo que el ser humano es ignorante de por vida, en muchos sentidos, en varias áreas, solamente que de vez en cuando vamos a ir aprendiendo algunas cosas. Yo lo que realmente, ese huir, al que desde mi punto de vista, lo que realmente termina siendo el ser humano es como una motivación, porque la ignorancia es lo que te da esa motivación de saber qué. Así que de esa forma lo vería, simplemente es el motor del ser humano para darle sentido a su ser, o a lo que ve o a lo que vive. Muchas gracias, Vivi. Es un motor tal cual, y como ya he dicho en la introducción, es un conocimiento que siempre se busca, pero que también ya sabemos que no lo tenemos en su totalidad, que no lo vamos a poder llegar a concebir todo, y mucho menos en un espacio tan corto de una vida de 70, de 80 o de 90 años. O sea, simplemente no es suficiente. ¿Alguien más les gustaría comentarnos sobre por qué el quiere ser humano huir de su ignorancia o qué otros recursos tenemos a disposición hoy para huir de ella? Bueno, sí. En lo personal, no creo que todos los seres humanos quieran huir de esa ignorancia, porque supongo que quieren permanecer en esa zona de confort, por así decirlo. De hecho, considero que el filósofo sería como todo lo contrario, una persona valiente que quiere salir de ella, buscar ese conocimiento, buscar una respuesta, y creo que es algo completamente innato, pues. Algo que ya es como un chip que viene en todos los seres humanos y ya uno decide si tomarlo o no. Pues, bueno, sí, exacto. Todos venimos con ese chip de querer buscar respuesta a por qué estamos aquí.
Pero bueno, más que todo eso. No, excelente, muchas gracias. Y de repente, para cerrar con esta pregunta, yo quisiera decir sobre de esos recursos de los que hablo que nos permiten ir hacia el conocimiento. Como digo, me gusta mucho la historia y a veces cuando en historia te encuentras con narraciones sobre las travesías que hacían estas personas para llevar una carta con un edicto real de un sitio a otro tan distante, usaban caballos, usaban barcos, encontraban cosas en el camino, atravesaban desiertos para llevar una información. Tenemos el Internet hoy a la disposición del alcance de nuestra mano con nuestros teléfonos para obtener cualquier tipo de conocimiento que uno quiera. Literalmente cualquier tipo de conocimiento. Si usted quiere aprender a filosofar, usted solamente escribe aprender a filosofar y ahí le llevan a todos los sitios. Si quiere tomar un curso de astronauta, usted escribe curso de astronauta y ahí le van a enseñar lo que necesita saber para ser astronauta. Lo que quiero decir es que es una herramienta tan potencial de tenerlo todo al alcance de nuestra mano y que nos permite buscar e indagar en diferentes disciplinas y hacia diferentes lados de una manera fabulosa, tan rápida. Eso es algo que me maravilla, porque si estoy leyendo algo y me encuentro con una palabra que no sé, ahí de una vez tengo el diccionario. No tengo que buscar en el papel, tomar el tiempo de buscar esa palabra o para entender y llegar a un conocimiento muchísimo más amplio. Así que para mí el recurso del Internet es algo que no se desprecia, que es algo que es parte prácticamente de lo que es nuestra vida hoy y que nos permitirá en nuestra búsqueda de las cosas conectarnos con personas así como ustedes para escuchar lo que tienen que decir y que no sea una carta que llegue 1 o 2 meses después con la información. La tercera pregunta de nuestro debate es ¿qué cabida o qué espacio tiene el conocimiento filosófico en nuestro mundo actual ante el enorme avance del conocimiento científico y de la propagación del conocimiento teológico? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué espacio merece la filosofía en nuestro mundo ante el crecimiento de otras formas de conocimiento? Héctor, ¿deseas opinar? Bueno, propiamente si nos queremos ir y que hilar fino así, la ciencia realmente sigue teniendo una base de la filosofía en lo que tiene que ver con la comprobación que el método científico. Que ya el método científico no es lo mismo que visualizó Descartes, pero tiene esa base pues. Igual está la rama de la filosofía de la epistemología, con la cual se evalúa que se trata de llegar al concepto de que lo que arroja la ciencia sea lo más verdadero posible. Pues. En ese caso, la filosofía llega a ser como un arma para la ciencia en sí, para poder validar las cosas. Pero en sí yo siento que el saber filosófico en sí, pues, por sí mismo, sin tener que apoyarse tanto en la ciencia, pues, también puede usar la ciencia como una herramienta para filosofar. O sea, ahora mismo comprendemos de que por lo menos de que con la mecánica cuántica que no sabemos que para que un objeto se colapse en su fusión de onda, tiene que haber un observador en eso. Entonces, eso nos puede llegar a poner a pensar de que, bueno, pero ¿cuál fue el primer observador que inició todo en el universo? Pues entonces eso nos podría pensar de que existe algo más, no existe algo más. O sea, siempre estamos en constante, la filosofía siempre nos puede ayudar a estar en constante conducta pensativa. Algo que me llama la atención es que incluso en el CERN, en el Centro Científico de Suiza y de Francia, la Unión Europea, tienen filósofos que son gente que era experto en mecánica cuántica, pero los tienen para poder entender cuáles son las implicaciones de todos los descubrimientos que se hacen, pues para que se pueda hacer algún tipo de teoría. Y algo bastante interesante es que ahora mismo de repente la filosofía es algo medio despreciado en el hacer habitual de las personas, pues, o sea, no sé si ya lo eliminaron del pensum académico de los estudiantes, pues, pero, o sea, lo vemos mal, pues, porque realmente es verdad, o sea, hasta cierto punto es verdad, porque, o sea, nadie te va a subir de que $100 el salario si te lees todos los libros de Nietzsche, te sabes todo Platón, o sea, a menos que te dediques a enseñar eso, pues. Pero en sí el hecho de poder entender
todos estos sistemas, de todas estas pretensiones de explicaciones de la realidad que hubieron a lo largo de la historia, todas las causas que hubieron, el hecho de siempre mantenerte una actitud contemplativa pensando, no asumiendo que aunque tú estés 100% seguro que la opción A es la mejor, tú planteas y qué tal si es la opción B. Pues. Aunque sea tal vez lo más práctico, incluso a veces hay cosas que de repente son prácticas y que te van a arrojar un buen resultado, pero la forma en la que se llega tal vez no te convence y tú estás analizando, bueno, de repente los medios para lograr algo no son tan correctos, a pesar de que el resultado sea bueno. Y siempre tú estás considerando eso. Y siento que hemos hemos alejado un poco de eso. La filosofía nació mucho de la contemplación y ahora con esta vida tan activa, tan movimiento que tenemos que regresar a la contemplación, al análisis de nuevo, aunque sea de forma personal, de manera diaria, porque a través de eso se dieron varios conocimientos, y incluso aunque tal vez no adquieras nada práctico, es importante que eso esté en ti para que tú puedas considerar otras cosas. Yo pienso eso. Excelente, Héctor. Como principio de aprovechamiento para alcanzar la dimensión total del ser humano, tal cual lo has dicho, es excelente el uso de la filosofía. Si bien es cierto, en diferentes épocas del pasado, digamos, estos conocimientos se mezclaban muchos, en nuestra vida actual, en nuestro mundo de hoy, están bien separados, están bien delimitados, cada uno tiene sus fronteras y tiene sus cosas. De hecho, hasta se apoyan unos con otros, como ha mencionado Héctor, de la relación que existe, digamos, entre ciencia y filosofía, en cómo los científicos se apoyan en filósofos para formular teorías. Y viceversa también, por ejemplo, el caso que se da entre teología y ciencia, donde, por ejemplo, en el pasado esto era algo irreconciliable, tener esto, pero hoy en día, hoy tenemos un observatorio vaticano y tenemos científicos que son teólogos. Su naturaleza es la teología y a la vez son científicos y a la vez observan las estrellas y a la vez analizan todo desde su perspectiva teológica. Estamos hablando de que hay esfuerzos de unir estos tipos de conocimiento, pero que sin embargo en el ciudadano común son conocimientos que viven por separado. Y la filosofía ha sufrido esa tragedia de nuestro mundo globalizado, en donde todas las cosas se miden en base a su utilidad en el mercado de producción. Como dijo Héctor claramente, es algo que de repente no te va a hacer ganar más dinero, o no te va a dar algo práctico o útil, pero sin embargo es necesario. Y es allí donde reside la pregunta: ¿qué espacio le estamos dando a la filosofía, tanto en nuestras vidas o pensando de forma global como sociedad? Hay esfuerzos en ciertos sitios por eliminar materias como esta de los pensos académicos. Dice Blanca en nuestro chat de que han eliminado eso, han reducido las horas que se dedican a las clases de filosofía, pero es porque precisamente una persona que no piensa es mucho más manejable, es mucho más moldeable para el poder que una persona que sí piensa y que duda y que dice, oye, esto que me estás diciendo no es así. La persona que duda es peligrosa para nuestro sistema actual y esto se sabe, así que entre menos dudas, más fácil eres de manejar. ¿Alguien más le gustaría intervenir y decirnos sobre el espacio que le estamos dando a la filosofía en nuestro mundo actual y cómo rivaliza o cómo se empareja con el conocimiento científico y el conocimiento teológico? ¿A quién le gustaría continuar? Muy bien, si no tenemos más. Hola, hola. Esa es la última pregunta. Melitón, sí, la tercera pregunta, sí. No, la tercera, no, la última. ¿Alguien iba a decir algo? No, adelante. Primero usted. No, yo en cuanto a la última pregunta que habla de la importancia de los modelos, ¿no? Yo creo Sí. que... Si gustas, me das solo un Sí, dale. momentito para ver si Miguel tiene algo que decir en la pregunta 3 y luego caemos en esa primero con usted. Miguel, adelante, le escuchamos. Hola, Nanter, ya volví. Bueno, la verdad que es que hoy en día en nuestro mundo nos falta como algo un poco más de eso. Precisamente ese pensamiento crítico, ese pensamiento filosófico
sobre las cosas que están pasando alrededor y poder cuestionar. Nos falta un poco más de eso. Creo que este ha sido el gran problema que estamos teniendo hoy en día. Si se ponen a ver, para no extenderme mucho, la materia de filosofía hoy en día en las escuelas, inclusive en la universidad, ocupa muy poco, a diferencia de otros países donde sí tiende a ser una materia bastante importante. Por ejemplo, Estados Unidos, te vas a Italia, otros lugares sí, sí la tienen. Y se hace la comparación, la gente tiene otro tipo, su pensamiento varía mucho. Aquí en Panamá hace falta mucho, casualmente de pensamiento filosófico, científico. Querer pensar. Hay un dicho que dice, Buda, dice, ser estudiantes de la vida, no seguidores. Entonces, creo que esto falta mucho, falta algo de eso, ¿no? Pues, que aportar, gracias. Excelente, Miguel, muchas gracias. Definitivamente que nos hace falta como replantearnos la manera como estamos, digamos, conduciéndonos dentro de nuestras sociedades y como sociedades en forma entera. Melitón, entonces continuamos con usted. La cuarta pregunta es, ¿qué importancia tienen los modelos platónicos y aristotélicos para hoy? Antes de que usted intervenga, Melitón, quisiera recordar un poquito que allá hablamos de Platón, donde Platón dice que el demiurgo, que era el dios, digamos, el dios de las ideas, crea estas ideas en una esfera superior y que acá es el mundo de las sombras, gobernada por los sentidos, y nos lleva de un lado a otro. Aristóteles viene y crea un método científico por el cual él se permite observar las cosas, ver su estructura y tratar de comprender el mundo a partir de eso que tenemos frente a nosotros mismos. Ahora, estos conocimientos se utilizaron por mucho tiempo durante la Edad Media y fueron muy útiles porque permitieron el avance de la sociedad, pero en nuestro mundo de hoy, con un nuevo método científico basado en la observación, en la formulación de hipótesis, en la experimentación, en la medición y por último en la presentación de las conclusiones, estas formas de pensar ya están en desuso. Entonces, ¿qué importancia tienen esas formas de pensar para nosotros hoy? O de hecho, ¿cómo se sienten ustedes de que los he puesto a leer sobre Platón y de Aristóteles y es un conocimiento que está desactualizado? ¿Cómo se sienten ustedes de haberse adentrado en la filosofía a través de un conocimiento que ya ha cambiado? Melitón, adelante. Bueno, a ver, como que lo replanteaste. Ok. Sí, hay nuevos métodos, pero yo creo que aún así estos modelos nunca dejan de dejar de ser importantes, ¿no? Algo siempre creo que va a calar en lo que es nuestra sociedad y nuestra vida real. Por ejemplo, la caverna de Platón, que fue bien descrita por Hector, eh, y hablando de la duda y de por qué algunas personas quieren o no salir de la ignorancia, eh, es verdad, muchas personas, y es algo para filosofar y quedarnos aquí toda la noche y más, eh, parece que todavía vivieran en esa caverna de Platón. Quieren seguir viendo las figuras, ¿no? Que le proyectan a otras personas otras cosas y no quieren vivir su realidad ni buscar el conocimiento. O sea, yo lo veo ahora mismo con este tema de la pandemia, a los grupos que tengo, cómo llega gente hasta con cierto grado de estudio mandando todos estos mensajes de que a los que nos vacunamos nos va a ir mal, nos va a salir esto, que esto por allá y por acá, y no buscan, lo primero que mandan lo reproducen, y hoy me sucedió algo muy particular. En uno de los grupos mandaron algo como ese, y porque ya hasta acá llega el cansancio, ¿no? Y uno del grupo que es doctora abrió y se puso a revisar y digo, no, mira, en la página tal que te habla de estos parámetros y cosas con mucho, con algo profundo que ella pudo hacer por su materia, lo pudo explicar desmintiendo lo que habían dicho, ¿no? Entonces eso, nos estamos quedando solamente viendo las sombras que nos mandan las figuras y no queremos buscar más allá. O sea que por eso que te digo, al final, por muchos métodos nuevos, estos modelos no dejan de tener su importancia y su esencia en lo que estamos viviendo. Milton, usted ha dado en la primera intervención en el hueso. Estos modelos han propuesto bases que son inmutables y que persisten todavía en la definición de nuevos modelos de los que utilizamos actualmente
y son principios que esto nos altera a lo largo del tiempo. Nos han dejado el principio de la duda, como ya hemos visto, y nos han dado estructuras que se pueden utilizar al llegar al conocimiento. Y esto, de repente, quizá aquí reside el desamor de las personas hacia la filosofía, y creo que le ocurre mucho a la literatura también. Porque digamos que en la escuela nos pongan a leer La República de Platón. O sea, tú te metes en ese texto y tú dices, ese texto no te da a la cabeza. O de repente en el área de la literatura, para desarrollar el amor hacia la literatura, ¿qué es lo que hacen? Te lanzan de cabeza al Quijote, y de hecho hasta el que está escrito en lenguaje antiguo, y tú dices, esto no, no. Pero hay otras cosas que sí te pueden gustar, aunque no sean los clásicos. Entonces, los clásicos, como Platón y Aristóteles, son una manera de entrar a la filosofía, pero no es para que la odiemos de buenas a primeras, es para que veamos cómo estos que fueron primeros establecieron los principios, establecieron las bases. Ya, nos quedamos con esas bases, y ya que revisamos sus modelos y tenemos el conocimiento de que es una información que se actualiza, que es una información que va cambiando con el tiempo, porque el propio principio de duda lo que te dice es que tú, aunque recibas toda esta información, tú tienes el derecho, no más solo el derecho, tienes el deber de dudar de eso para ver si es así realmente, o si tú tienes algo más que aportar a esas ideas y que se haga un concepto un poco más grande a partir de ellos. ¿Alguien más le gustaría opinar sobre la importancia de los modelos platónicos y aristotélicos para hoy? Bueno, Héctor. ahora recordando un poco eso, en el caso por lo menos, a pesar de que ya ha pasado todo el tiempo de una revolución científica, que la edad industrial y todo eso, todavía, por eso es que siempre se dice que Platón, que toda la historia de la filosofía occidental es como una nota al pie de página de los textos de Platón. Porque Platón es el primero que hace esta división de dividir toda la realidad en un mundo en el cual no podemos conocer, un mundo espiritual, por así decirlo, un mundo inteligible, y un mundo en el que nosotros interactuamos, pues. Los griegos no pensaban eso. Los griegos, ellos veían a los dioses como algo que estaba en la tierra, o sea, ahí estaba el monte Olimpo. Ellos decían, ellos pensaban, de que ahí está el monte Olimpo, ahí está Zeus, y cuando le daba gana me tira un rayo, pero Zeus estaba ahí. Para ellos el Tártaro era una cueva. Ellos decían de que, bueno, si yo camino muy fondo en el Tártaro y están las almas de todas las personas que yo conocí, pero ahí están. Nosotros no entendemos a Dios de esa forma. Nosotros entendemos que Dios no está en la tierra. Nosotros podemos ir a cualquier parte del espacio y Dios no está. Dios está en otra dimensión, en otra parte, al cual no podemos acceder de manera física. O sea, Platón es el primero que hace esta división. O sea, podemos entender todavía la importancia de toda la vida hasta ahora, porque aunque sea, uno puede tener fe o no fe en alguna religión, pero igual uno entiende el concepto de que, bueno, yo tengo un cuerpo y tengo un alma, yo tengo un cuerpo y tengo un corazón. Todo eso es parte de una categoría que implantó Platón, por eso, me salió de arriba. Todo esto es derivado por eso. Por eso es que todos los filósofos que van a venir después, ¿qué hace Aristóteles? En la búsqueda de la sustancia, él lo contradice, pero él contradice algo que dijo Platón. O sea, él dijo, esta parte de Platón, tomo esta parte, la parte de física, y el resto no vale. Todos los escépticos, Kant, toda la modernidad, todos ellos cogen algunas partes de Platón y lo rebaten de alguna forma. Pues, o sea, Platón fue un antes y un después. Por eso nos metemos en su filosofía en sí, todavía su pensamiento impacta en el mundo. Por eso es que se puede reconocer que lo que haya dicho era verdad o no, genios en la historia de la filosofía. Con lo de la causa final, él dice que causa final, la mesa tiene la causa final para que uno se siente en ella y coma. Un plato también, un perro para que sea tu mascota, pues. Pero la causa final de los seres humanos es la felicidad, pues. Y es muy interesante ver esto, pues, porque es el primer filósofo que plantea que nosotros debemos ser felices, o que tenemos el objetivo de ser felices, pues. De que lo logremos o no es otra cosa, pero esa es una parte tal vez un poco bonita de su filosofía, de que ver la causa final de las personas en la felicidad, pues, de que el hecho de que debemos intentar ser felices, que algunas personas no lo van a lograr por las circunstancias que tienen, en ese caso yo siento que él se separa mucho de lo que sería como la autoayuda actual, que dicen yo voy a ser feliz porque quiero ser feliz y creo ser feliz. Él decía no, algunas personas tienen algunas limitantes, el esclavo no puede ser feliz, el hombre que perdió un hijo no puede ser feliz, pero puede intentar ser virtuoso. O sea, podemos intentar llegar a la felicidad, podemos tratar de hacer lo mejor que podemos,
Y eso yo siento que es una parte un poco bonita y un poco más centrada en la felicidad. Un concepto de felicidad tal vez más humano, pues, de tal vez todas estas idealizaciones actuales que ahora conseguimos la felicidad, como de que, yo puedo, yo creo en mí, yo lo voy a lograr. Pero el aceptar de que las cosas pueden salir mal, pero aún así puedes intentarlo, pues, y en una parte tal vez que impacta tal vez en el mundo actual y que tal vez sea un poco más con los pies más en la tierra, pues, así pensando en algo de los modelos, ambos modelos ahora. Héctor, dicen los primeros filósofos que es la propia filosofía la manera más natural del hombre de vivir. Es decir, al aplicar estos conceptos en nuestra vida, vamos a llevar nuestra vida hacia su plenitud, hacia su máxima capacidad, hacia su propia felicidad, tal cual os has dicho. Vamos a cumplir con nuestro horario de cierre a las 8:30. Si han visto, cuando uno estimula un poquito esas partes de nuestro cerebro, aprieta los botones adecuados, seguro tenemos muchas cosas que decir y desarrollamos un poco de filosofía tal cual lo han hecho esta noche, encaminados hacia donde su propia conciencia les dice que es lo correcto, que es el conocimiento más adecuado para interpretar las cosas. La noche de hoy ha sido maravillosa. He escuchado elementos muy importantes que complementan este estudio que estamos haciendo. La clase quedará grabada y en la página que les he comentado, panamapoético.com/filosofía. A partir de mañana seguramente ya la podrán ver allí. La próxima semana tenemos en nuestras manos a profundizar un poco más estos temas. Tenemos ciencia y filosofía, filosofía y sentido común, filosofía y teología, los temas de la filosofía, el tema de la cultura, y vamos a centrarnos en el tema del conocimiento que es el del filósofo Kant. Es precisamente de Kant de quien habrá los 5 minutos de introducción. Si alguno de ustedes desea proponerse para hacer la introducción a Kant para la próxima semana, por favor me escribe al privado, a Panamá Poético o a mi número de WhatsApp y vamos a ver cómo compartimos esa responsabilidad para la próxima semana. De mi parte, muchas gracias muchachos. Espero que todos tengan muy buenas noches y que haya sido de su agrado nuestro primer encuentro de introducción a la filosofía. Nos vemos el próximo lunes 20 de enero. Buenas noches a todos. Gracias, ha sido todo un placer. Le agradezco todo yo. Todo un placer. Con mucho gusto. Hasta luego. Gracias y buena semana para todos. Semana Sean todos buenas noches. Un placer conocerlos a todos. ¿Oyeron? Buena semana de lectura. Saludos, buenas noches. Buenas noches, un placer, cómo no.